una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Agradezco inmensamente a Dios la oportunidad que nos brinda de estar una semana más con vida, en el cual compartimos una sesión que nos acerca más al objetivo común, que es finalizar este programa de preparación para que usted, distinguido estudiante, pueda optar al grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y a las calidades de abogado y notario. De los distinguidos profesionales que están cursando el posgrado, pues, efectivamente, pues, se acerca más a obtener este nivel superior, el cual cada uno ha decidido emprender en su momento para seguir con la academia, para seguir con el proceso de profesionalización. También es importante extender el agradecimiento a la Universidad Rural de Guatemala, quien me permite acompañar este proceso de formación académica. En el curso que vamos a trabajar en esta sesión es el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código del curso es FG 046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 10. Eso significa que ya estamos prontos a finalizar este programa, el cual está en contenido en 16 semanas efectivas durante todo el proceso. El tema que trataremos se titula La persecución penal y las clases de acción. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario, ejerzo de forma liberal la profesión de abogado. Bien, debo recordarles, distinguidos profesionales y queridos estudiantes, que el medio de comunicación que la Universidad Rural de Guatemala ha implementado en esta modalidad, pues es a través del correo electrónico que ha sido facilitado en las semanas anteriores, los cuales ustedes tienen pleno conocimiento y en cualquier momento me pueden escribir para poder aportar, contribuir y nutrir esta clase, de tal cuenta que le saquemos el mayor provecho a la misma. El objetivo de la clase para el día de hoy, ¿qué esperamos al finalizar la clase? Bien. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de definir y distinguir la acción penal y los asuntos que se tramitan dentro de la misma. Bien, entonces existen dos conceptos muy importantes que son fundamentales al momento de analizar este tema, los cuales corresponden a definiciones muy distintas, pero que están estrechamente relacionados. ¿Qué es la acción penal y qué es la persecución penal? Entonces me gustaría que me escribieran por correo indicándome cuál es la definición que cada uno de ustedes posee o los que puedan acerca del concepto de acción dentro del derecho. Recordemos que el derecho es un todo, como lo hemos indicado en sesiones anteriores, únicamente se ha dividido por cuestión didáctica. Y el concepto de acción se repite no solo en materia penal, civil, administrativa, laboral, porque la acción es única dentro del derecho. Pero sí me gustaría saber cuál es la definición que usted como estudiante, profesional, estudioso del derecho, tiene del concepto de acción. Para ello voy a dejar unos cuantos segundos para ver si efectivamente llega un correo que pueda aportar a esta definición.
La acción es un derecho subjetivo que posee una persona. Es un derecho subjetivo que le permite apersonarse, presentarse ante un órgano jurisdiccional con el objeto de solicitar que se accione, que ese órgano jurisdiccional accione, porque según él le asiste un derecho y le corresponde el mismo. O sea, la acción es solicitarle al órgano jurisdiccional el desenvolvimiento de su actividad con el fin de restituir un derecho que según él ha sido violentado. Y muy importante, esta palabra que contiene la definición, que según él le corresponde y le asiste, porque el derecho de acción no está condicionado efectivamente a que a la persona le corresponda legítimamente un derecho. Por eso el derecho es un derecho subjetivo, porque es una creencia, es una cuestión intrínseca que considera a la persona que sí le corresponde y le asiste un derecho. Es por eso que solicita o reclama ante un órgano jurisdiccional que éste, dentro de su actividad, pues le devuelva o restituya un derecho que según él ha sido vulnerado. Y del desenvolvimiento de esa acción, pues se puede establecer si efectivamente le corresponde y le asiste un derecho o quizá no le corresponde. Pero eso es a través de un desenvolvimiento de una serie de etapas que integran un proceso. Y la persecución penal. La persecución penal, entonces, es otro concepto que va íntimamente ligado a la acción penal. Porque la persecución penal es en concreto forma de hacer valer el derecho de acción que cada una de las personas posee. Carlos García nos indica que es el derecho de toda persona de accionar ante un órgano jurisdiccional para reclamar un derecho que estima le existe. ¿Sí? Muy bien, porque eso es la creencia de que sí posee el derecho y que haciendo valer ese derecho puede solicitar o puede requerir al órgano jurisdiccional que inicie con su función jurisdiccional, devolviendo el derecho que según él le corresponde y le asiste. Entonces la persecución penal ya es en concreto. Es la forma de excitar o motivar que el órgano jurisdiccional correspondiente pueda acatar el derecho a acción que ha sido solicitado. La persecución penal, entonces, puede ser definida como el poder judicial consecuencia de ejercitar una acción penal. Es decir, que una vez sea denunciado, sea querellado o conocido en flagrancia un ilícito, se inicia la persecución para él o los indicados a través de un proceso penal. Ahora, ¿qué es la acción penal? Entonces, la acción penal es el poder jurídico de carácter público que tiende a excitar la jurisdicción para obtener una sentencia sobre su contenido, que es la pretensión punitiva de la conducta. La acción penal es el poder de perseguir ante los tribunales de justicia la sanción de los responsables del delito. Bien, y entonces este derecho de acción, me pregunto, ¿tendrá un fundamento de rango constitucional? Sí, es necesario entonces que me lo hagan saber a través del correo electrónico, porque es necesario entonces establecer este derecho de acción como una garantía procesal que poseemos todas las personas, de acudir a un órgano jurisdiccional para solicitar que en nuestro derecho de pretensión sea acatado. En materia penal, la pretensión es lo que pretendemos, o la pretensión, pues es la imposición de una pena como consecuencia de una acción que puede ser calificada como un delito.
Bien, entonces Jeremías Díaz indica que es un derecho que tenemos los habitantes de la República para personarlos a los órganos jurisdiccionales y poder reclamar un derecho. Heidi Fabiola indica que es un derecho del Estado a la actividad de uno de sus órganos, el judicial, y que tiene como objeto la sanción o condena de una persona quien resulte ser responsable de un derecho delictuoso. Esto podría encuadrarse en lo que se denomina persecución penal. La acción es un derecho que tiene la persona para reclamar un derecho ante un órgano jurisdiccional. Alba Diani Viato. La persecución penal nos indica que está regulado en el artículo 189, 309 y 324 del Código Procesal Penal. Pero en materia constitucional o en la normativa de carácter constitucional, es necesario también que definamos en dónde vamos a encontrar regulado el derecho de acción. Bien, siempre nos han indicado que el derecho de acción se puede materializar a través de nuestro derecho de petición, contenido en el artículo 28 de la Constitución, indicando que los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Y nos siguen apuntando ese artículo que en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificaciones, las resoluciones no podrán exceder de 30 días. Y puedo solicitarle a una autoridad administrativa. Pero el artículo 29, parte conducente, indica toda persona tiene libre acceso a los tribunales. Es decir, podemos apersonarlos a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Pues, tiene derecho a personarse ante un órgano jurisdiccional solicitando el accionar de ese mismo órgano para poder hacer valer sus pretensiones, en este caso en materia penal. Ahora, vamos a hablar acerca de la clasificación de la acción penal. ¿Cómo se va a clasificar entonces la acción penal? Y se va a clasificar a través de 3 formas. Acción pública. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. Y acción privada. ¿Y cómo vamos a saber qué tipo de acción es la que nosotros vamos a utilizar o en dónde vamos a encuadrar nuestro accionar? Pues es importante entonces que recordemos el análisis que hicimos en las sesiones anteriores al momento de poder analizar un caso concreto en el cual primero era necesario verificar la denominación de la conducta para poder encuadrarla en un tipo penal. Quiénes son los sujetos pasivos, quiénes son los sujetos activos, el verbo rector, el elemento lógico necesario, la pena y por último el régimen de acción. Entonces es necesario nuevamente recordar la forma en la que se va a analizar porque se va a realizar de forma excluyente. El artículo 24 del Código Procesal Penal nos indica la forma en la cual se clasifica la acción. Para ello es necesario que contemos con nuestro Código Procesal Penal en estos momentos. E indica, artículo 24, la acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. 1. Acción pública. 2. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. Y 3. Acción privada. Y el 24 bis inicia hablando de la acción pública. Pero es necesario entonces que nosotros
Empecemos analizando el artículo 24.4, porque es acá donde nos va a indicar qué delitos son los que van a ser perseguibles a través de la instancia privada. Entonces vamos a ir de forma excluyente. Artículo 24.4, acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. Primero, los delitos relativos al honor. ¿Y cuáles son estos delitos relativos al honor? Estos los vamos a encontrar regulados en el Código Penal. Artículo 159. Título segundo de los delitos contra el honor. Capítulo primero. Calumnia, injuria y difamación. Y entonces, si recordamos las sesiones anteriores, cuando analizamos estos tipos de delitos, pudimos determinar que este tipo de delitos, si bien es cierto, lesionan un bien jurídico tutelado, es el honor, la honra de las personas, pero no pueden ser encuadrados a través de la teoría de la tipicidad relevante, toda vez que estos delitos únicamente afectan el honor o la honorabilidad de una sola persona. Si alguien insulta palabras soeces a determinada persona en la ciudad de Guatemala, quizá en un municipio cercano de los de la ciudad de Guatemala ni siquiera podamos enterarnos de lo ocurrido. Si alguien realiza una falsa imputación de los cuales da lugar a procedimiento de oficio en contra de otra persona y encuadra ese tipo de accionar con el delito de calumnia, quizá nunca nos lleguemos a enterar. Entonces no puede ser acogido por la teoría de la tipicidad relevante, toda vez que la tipicidad relevante establece que cuando el accionar de una persona o la conducta de esa persona atenta, obviamente de forma seria, contra la colectividad o contra la sociedad, entonces el Estado inmediatamente debe accionar para reprimir y tratar de devolver la paz social que en algún momento se ha visto interrumpida. Pero en este tipo de delitos no, los relativos al honor solo afectan a una persona o quizá a determinado grupo de personas, pero no afectan de forma significativa a toda la colectividad. Por lo tanto, la facultad para poder accionar y realizar la persecución penal, pues estará encomendada única y exclusivamente a las personas que se han visto afectadas por la comisión de este hecho delictivo. ¿Cuáles son entonces los delitos relativos al honor? La calumnia, la injuria y la difamación. Bien. 2. Los daños. Entonces, en las sesiones anteriores identificamos qué debemos de entender por daños. Incluso para definir daños es necesario también hacer uso de la ley sustantiva civil, específicamente el Código Civil, cual regula qué debe entenderse por daños. Y el Código Penal, cual establece cuándo se considera la comisión del delito de daños. Pero únicamente afecta entonces nuevamente a una persona determinada, o si mucho a un grupo plenamente definido. 3. Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Violación de derechos de autor. Entonces encontramos dentro del paréntesis que se encuentra derogado por el artículo 42 del decreto 56-2000 del Congreso de la República. Bueno, ¿y por qué aparece entonces todavía? Por cuestión interpretativa. Toda vez que al leer lo consignado en el paréntesis podemos entender que ha sido regulado por otro cuerpo legal. 4. Violación y revelación de secretos. Solo le corresponde el accionar
a la persona que se ha visto gravemente afectada o ha visto afectado su dignidad, su pudor, una cuestión similar por la comisión de este delito. Y la estafa mediante cheque. Y recordamos también que el Código Penal establece el delito de estafa, establece las modalidades en las cuales pueden realizar este tipo de estafas, que consiste todo en engaño, artificio o ardid que se utiliza para tratar de llevar a una persona a caer en un error. Y una de las modalidades es la estafa mediante cheque, que consiste entonces en la emisión de un cheque, que es un título de carácter mercantil, pero que posee un ardid. No puede ser entonces en estos momentos cambiado este cheque no puede ser pagado, efectivamente, por lo tanto constituye también un delito. También indica que en todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. ¿Y cuál es el procedimiento especial regulado en este código? En este caso muy particular. Bien, entonces como le corresponde exclusivamente a la persona agraviada el poder accionar, en este caso el Ministerio Público no tiene ninguna intervención, le corresponde efectivamente directamente a la persona agraviada iniciar la persecución penal. Es el agraviado el que hace las veces del Ministerio Público. Es el agraviado el encargado de recolectar todos los medios de convicción que tenga para sustentar la teoría del caso. Él es el particular quien se encarga de proponer los medios de convicción que van a servir para que el tribunal pueda realizar una valoración y emitir una sentencia y que puedan ser reproducidos estos en audiencia y convertirse no solo medios de convicción o de indicios, sino efectivamente a reproducirse, produzcan plena prueba, pero le corresponde exclusivamente a la gravedad. ¿Cuál es el procedimiento que se regula entonces? Acá es un procedimiento especial, un procedimiento que el código procesal penal pues, lo tiene contemplado como uno de los procedimientos especiales. Y lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 474 que corresponde al juicio por delitos de acción privada. Y por eso les indicaba que es muy importante el poder realizar el análisis de los cuadritos que anteriormente habíamos indicado para poder encuadrar no solo la denominación del delito, el bien jurídico tutelado y todos los demás elementos, porque también el régimen de acción permite establecer quién es la persona obligada a realizar todos los actos que en algún momento le corresponde al Ministerio Público o a la persona particular en su caso, y ante qué órgano jurisdiccional debe iniciarse la persecución penal. En el particular caso de los delitos de acción privada, pues estos serán presentados directamente ante el tribunal de sentencia, porque en este caso no tiene intervención del Ministerio Público y debe accionarse directamente ante este tribunal respectivo. Muy bien, indica, si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá conforme lo señala el párrafo tercero del artículo. Entonces, a la víctima, en este caso, se le va a conocer como querellante exclusivo, porque corresponde exclusivamente a él el poder accionar y poder iniciar la persecución penal. Bien, todas las actuaciones entonces deben contar con asistencia de un profesional en el auxilio de esta gestión. Si carece la víctima de medios económicos, pues puede solicitarse al Ministerio Público, tal y como lo establece el artículo 539, puede solicitarse que sea el Ministerio Público
quien auxilie a querellarse y se otorgan las facultades a este, o sea, al Ministerio Público a través de un acta respectiva. Bien, entonces, empezamos con la acción privada y empezamos a verificar. En el momento de que nos realizan una consulta y nos cuentan para cómo han sucedido los hechos, nosotros podemos realizar una valoración para poder determinar en qué régimen de acción vamos a intentar, ya sea como defensa o como auxiliares del querellante. Entonces, vemos si el hecho constituye un delito relativo al honor, si corresponde a daños, a violación de secretos o a una estafa mediante. El artículo 24 ter va a regular las acciones públicas dependientes de instancia particular. Y de la misma cuenta se va a encontrar nominados cuáles son los delitos por los cuales podemos nosotros intentar la acción pública dependiente de instancia particular. Y establece el artículo 24 ter, acción pública dependiente de instancia particular. Para su persecución, el órgano acusador del Estado dependerá de instancia particular, salvo cuando medie razones de interés público los siguientes delitos. Entonces, nuevamente volvemos a la teoría de la tipicidad relevante. Existen delitos que por el impacto que causa en la sociedad y las consecuencias que pueda tener, pues es necesario que el Estado accione e inicie todas las vigencias necesarias para poder encontrar a los responsables y poder imponerle la pena que por este accionar le corresponde. Pero también existen acciones que corresponden o pueden ser encuadradas como delitos, en los cuales no se ve seriamente afectada la paz o la tranquilidad social. Por lo tanto, si bien es cierto, son delitos de acción pública, pues el Estado esperará a que el particular inste esa acción. Eso es como regla general. Como excepción indica que cuando medie razones de interés público, entonces sí, el propio Estado es quien tendría que accionar a través del Ministerio Público. Entonces, el primer delito por los cuales se inicia acción pública dependiente de instancia particular es lesiones leves o culposas y contagio venérea. 2. Negación de asistencia económica e incumplimiento de asistencia. Entonces vemos también que aparece dentro del paréntesis una nota aclarando que fue declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 9 de diciembre de 2002 a través del expediente 290-2001. Se da cuenta que el delito de negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes pues no corresponde entonces la acción a través de la acción pública dependiente de instancia particular. 3. Las amenazas, allanamiento de morada. 4. Estupro, incesto, abuso deshonesto y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. Es importante recordar que el estupro, el incesto y los abusos deshonestos pues, han sido superados en la actualidad a través de una regulación muy distinta. Ahora corresponde delito de violación. 5. Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumo. Cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que en el agravado sea el Estado, caso en que la acción sea pública. Entonces, acá hay que analizar algunos elementos muy importantes, sobre todo al momento en el cual se establece que en este párrafo, cuando su valor no excediere
10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito. Habría que establecer primero cuál es el salario mínimo al momento de la comisión del delito. Habría que establecer también si ante qué órgano jurisdiccional se va a accionar. Toda vez que la defraudación en consumo, no estoy mal, es un delito cuya pena es de multa. Entonces, en este caso, todos los delitos cuya pena sea de multa, pues corresponderá el conocimiento de este hecho delictivo a un juez de paz. 6. Estafa que no sea mediante cheque, sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. Estafa que no sea mediante cheques, sin provisión de fondos. Entonces, vimos que en los delitos de acción pública, de acción privada, entonces se había considerado el delito de estafa mediante cheque. Pero muy importante, este numeral 6 indica estafa que no sea mediante provisión de fondos, o sea, cualquier otro tipo de estafa, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción sea pública. Bien. Si una persona pues, debe, por ejemplo, pagar a la administración tributaria, al organismo judicial, pero lo hace de forma fraudulenta. Imaginémonos que a través de un cheque que no posee fondos, efectivamente, el cheque en algún momento había sido cancelado o reportado como extraviado. Entonces, se está realizando una forma de estafa y es en contra del mismo Estado. En este caso no es necesario entonces esperar la dependencia a instancia particular porque es el mismo Estado el que está siendo víctima o agraviado. Por lo tanto, será necesario iniciar inmediatamente las pesquisas correspondientes porque la acción entonces estaría volviendo una acción pública. 7. Apropiación y retención indebida. 8. Los delitos contra la libertad de culto y sentimiento religioso. 9. Alteración del inverso. 10. Usura y negociaciones usurarias. Y entonces, nuevamente, al momento de que nos consulten como defensores o que nos consulten para asistir y coadyuvar con el querellante, pues es necesario revisar el proceso de discriminación. Primero, revisando si podemos encontrar la acción dentro de los delitos de acción privada o de los delitos de acción pública en instancia particular. Si no podemos entonces encuadrar la conducta en ninguno de los dos tipos de acciones que hemos visto al principio, se entenderá que están excluidos de este tipo de acción, tanto de acción privada como de acción pública en instancia particular. Y entonces nos corresponderá accionar a través de la acción pública. Es importante también indicar que este tipo de acción que regula el artículo 24 ter indica acción pública dependiente de instancia particular, pero también existen casos en los cuales para poder accionar el Estado no solo necesita la acción de instancia particular, sino también necesita una autorización estatal, tal y como lo regula el mismo artículo de su parte conducente y final, indica para los casos en los que se requiera autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como lo establece en este código para el trámite del antejuicio. Entonces, ¿qué es el antejuicio? ¿Qué debemos entender como antejuicio? Y me gustaría que me contaran qué debemos entender por antejuicio o en qué casos va a operar el mismo. ¿Cuál sería entonces el procedimiento que se realice para poder solicitar que este derecho cese en relación a determinada persona? ¿Y qué consecuencias
se podría tener o podría traer el hecho de iniciar una persecución penal sin contar con este requisito indispensable. Vamos a esperar un instante que llegue algún correo. Bien. Es necesario entonces el solicitar en este caso que un juez distinto al que conozca pueda autorizar previo esta, esta autorización y pues el antejuicio se va a tramitar para que un juez distinto al que debe conocer determine si existen elementos de convicción o que puedan justificar que se realice formación de causa penal en contra de determinada persona. Esto principalmente porque existen muchos funcionarios que poseen ese mismo derecho. Y ese mismo derecho es una garantía contra acusaciones o denuncias falsas que se puedan realizar con razón del ejercicio de un cargo legítimamente establecido. Entonces, sí es una garantía de carácter procesal porque permite que no se inicien persecuciones penales de forma espuria. Antes de poder iniciar persecución penal, pues debe otorgarse esa autorización que es el decretar con lugar el encauzamiento judicial por alguna denuncia que se establece en contra de un funcionario. Indica Carlos García que requiere autorización estatal para el inicio de la acción penal. Ley en materia de antejuicio. Bien, ¿y qué pasa entonces si se inicia persecución penal contra una persona que goza de esas preeminencias o ese derecho de antejuicio? ¿Qué pasa si iniciamos una persecución penal y no se ha cumplido con tramitar el antejuicio para poder establecer o declarar con lugar formación de causa penal? Indica Jeremías Díaz que el antejuicio es una garantía constitucional que tienen los funcionarios públicos. Muy bien. Vamos a esperar que alguien nos comente acerca de cuáles son las consecuencias de iniciar un accionar sin cumplir con estas garantías. Indica Jenny que según la ley de antejuicio es una garantía que da la Constitución Política de la República o leyes específicas que otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos a no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria. Exactamente eso. Entonces sería los casos en los cuales la acción pública pues, se realiza únicamente con autorización estatal. Es muy importante también lo que indica el artículo 24 ter, esto indica que para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será necesaria la acción pública cuando fueren cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio o con ocasión de su cargo. En caso de que la víctima fuera un menor o un incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza su representación o su guardado. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra el incapaz que no tenga tutor ni guardador, o cuando el delito fuere cometido por uno de los parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto en caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad o la autorización de la conversión de la acción pública en privada. Bien. Entonces vamos a pasar a lo que establece el artículo 24 bis.
la acción pública. Indica Boteo García que previo a iniciar un proceso penal debe haber una autorización de juez competente, es decir, que haya quitado el antejuicio por causa determinada. Posteriormente, haberse nombrado y elaborado el informe del juez prescriptor según sea el caso. Del antejuicio gozan algunos funcionarios como juez. No se puede iniciar proceso sin haber quitado el antejuicio a menos que exista flagrancia, indica. Jeremías Díaz, si se inicia la persecución sin haber iniciado el trámite de retiro del juicio, se estará violentando el debido proceso. ¿Sí? Pero, aparte que se está violentando el debido proceso, pues, si revisamos el artículo, veamos, 190, 191, no, 291. A partir del artículo 291, vamos a encontrar obstáculos a la persecución penal y civil. A partir del artículo 191. Entonces, el primer obstáculo a la persecución penal es una cuestión prejudicial. El artículo 92 nos establece planteamiento de las cuestiones y efectos, y el artículo 293 establece el antejuicio. Entonces indica, cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones ordinarias. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales, o sea, el trámite del antejuicio. Contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición, o sea, la petición de retiro del antejuicio, de la inmunidad. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que ostentan este privilegio. Rigen las disposiciones cuando se requiera la conformidad con el gobierno extranjero. Entonces, de dar cuenta que es necesario en la acción pública que depende de autorización estatal, el haber obtenido, previo a iniciar la persecución, la autorización del Estado a través de un procedimiento que regula la ley. ¿Qué pasa si no? Bueno, pues la defensa inmediatamente tendrá a bien plantear un obstáculo a la persecución penal. Si es cierto, no se está cumpliendo con el debido proceso, pero el código, la normativa adjetiva lo regula de esta forma, como el derecho a presentar un obstáculo a la persecución penal, lo cual tendrá pues, las consecuencias que establece la misma ley. Entonces, regresando al artículo 24 bis, establecemos los delitos de acción pública e indica que serán perseguibles de oficios por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Vamos a indicarle una vez en dónde se encuentra el juicio de faltas para fácil ubicación, que está en el artículo 488. Entonces, si no se encuentra dominado el delito por el cual se pretende realizar una persecución dentro de los delitos de acción privada, que son 5, dentro de los delitos de acción privada dependiente de instancia particular o que requiere autorización estatal, que son 10, eso significa que tendría que estar contenido dentro de los delitos de acción pública, porque el tipo de delito sí atenta efectivamente contra la seguridad de todos los habitantes y necesariamente el Estado será encargado de realizar la acción pública y la persecución
de la misma. Entonces, ¿a través de qué órgano, a través de qué institución, a través de qué personas se realiza este tipo de acción pública y por ende la persecución penal? Pues le corresponde exclusivamente al Ministerio Público, tal y como lo establece el artículo 251 de la Constitución, en el cual establece: artículo 151, el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública. Auxiliar, ¿por qué? No está adscrito a ninguna otra institución. Y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Está en concordancia con el artículo 8 del Código Procesal Penal. Indica que el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado y establece todas las calidades. Bien. Ahora, ¿cuáles son las formas de iniciar un proceso en caso de acción pública? La primera forma, entonces, es a través de una denuncia. ¿Qué es una denuncia? Es la noticia de un crimen. La noticia criminis es informar entonces a la autoridad competente sobre un hecho que es constitutivo de delito. ¿Cuáles son las formas en las que lo podemos hacer? Bueno, podemos hacer de forma verbal o por escrito. Tiene ciertos requisitos que se deben cumplir, pero básicamente es la información de un hecho que se ha cometido que consideramos constituye un delito. Regulación legal, artículo 197 del Código Procesal Penal. Bueno, nos indican que la presentación se quedó estática en el concepto de acción pública. No sé si estamos fallando con la señal, licenciado Donald. Usted me indica, acá me indican que ya no corrió ninguna diapositiva, pero solo una ha sido la que ha transcurrido. Ok, pues se informa el monitor que por el momento sí estamos bien, aunque hace unos instantes tuvo unas fallas en la señal que no le permitía visualizar, pero me imagino que debe ser por los distintos servidores de la señal, pero esperamos que sí siga corriendo la presentación y podamos seguir hablando un poquito acerca de eso. Entonces es necesario recordar que la denuncia es la noticia de un hecho que puede ser constitutivo de delito y que puede realizarse de forma oral o a través de forma escrita. Bien, ¿ante quiénes podemos presentar una denuncia? Ante la policía, ante el Ministerio Público, directamente ante un órgano jurisdiccional. Fundamento legal, artículo 197. Bien, denuncia obligatoria, que también es uno de los actos introductorios que regula el Código Procesal Penal. ¿Y a qué le vamos a llamar nosotros denuncia obligatoria? Bueno, pues el mismo código establece en qué casos procede la denuncia obligatoria. Indica el artículo 198. Debe denunciar el conocimiento que tiene sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieran instancias, denuncia o autorización para su persecución y sin demora. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan un hecho en el ejercicio de sus funciones, salvo que pese sobre
ellos el deber de guardar secreto. Un ejemplo se repite constantemente, que los médicos están obligados a presentar una denuncia en caso de que atiendan un parto, por ejemplo, de una persona, de una mujer menor de edad, que tenga, digamos, menos de 14 años. En estos casos están obligados a denunciar porque por razón o el ejercicio de su cargo pues han entrado en conocimiento de ellos la comisión de un hecho delictivo. Denunciar. En otro caso, en particular, es en el registro civil. En algunos casos se ha intentado presentar documentación para amparar el nacimiento de un menor, del cual se desconoce si efectivamente la legitimidad de los documentos que se presentan. Esto no significa que el profesional que entre a la esfera de su actuación y el conocimiento de algunos documentos tenga la obligatoriedad de poder establecer la identidad y autenticidad de la documentación. No, pero esto en algunos casos muy particulares en los cuales se evidencia que efectivamente pudiese estarse realizando un hecho delictivo. Debe denunciarse. Quien ejerza el arte de curar y conozca el hecho de ejercicio de su profesión o oficio cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción específica en el inciso anterior, o sea que tengan la obligatoriedad de guardar un secreto. Hemos denominado en algunos casos a la denuncia obligatoria como certificación de lo conducente, tal y como lo establece el artículo 367 de este mismo cuerpo legal. Y también puede iniciarse un proceso de acción pública a través de la querella, y la cual está regulada en el artículo 302. Gracias a Carlos García por indicarnos que aquí todos están normalmente. Indica que la querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y debe contener. De todos modos, es una noticia de un hecho delictivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la denuncia y la querella? La denuncia no contiene elementos técnicos y la querella es una noticia o información que se hace acceder a un órgano jurisdiccional de forma técnica, con auxilio de abogado. Ahora, ¿por qué puede iniciarse un proceso de acción pública a través de la querella? Porque si se presenta una noticia, una información como querella, pero al final no es un delito de acción privada, sino constituye un delito de acción pública, pues no importa si se ha presentado como querella, tal cuenta se debe iniciar las diligencias que corresponden. Y la prevención policial, que el Código Procesal Penal lo tiene establecido en el artículo 304 como prevención policial. Entonces es poco técnico que en algunos casos hablemos de parte policial, porque de forma taxativa está regulado como prevención policial, que es el informe o la relación de hechos que realiza la Policía Nacional Civil para informar efectivamente al Ministerio Público y al juzgado que corresponda sobre la noticia de un hecho que se ha acontecido y que se considera que constituye delito. Formas de iniciar, entonces, un proceso en caso de acción pública que depende de la instancia particular, se puede realizar a través de la denuncia o de la querella. Formas de iniciar un proceso en caso de acción pública que depende de autorización estatal. Primero debe contarse con la declaratoria de que ha lugar a formación de causa después de tramitado el antejuicio, proveniente de denuncia o querella en contra de funcionario. Y dos, autorización de persecución otorgada por el tribunal en auto o en sentencia. Formas de iniciar un proceso en caso de acción pública por acción privada a través de la querella, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, que están regulados en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Bien, ahora vamos a hablar de las partes.
en el proceso penal guatemalteco. Antes de continuar, entonces vamos a indicar que quiénes son considerados partes dentro del proceso penal. Y el concepto de partes también es un concepto general dentro del derecho. Y podemos indicar que parte es la persona que tiene un interés directo sobre un asunto determinado del cual se tramita o diligencia ante un órgano jurisdiccional o ante un órgano auxiliar, como es el Ministerio Público. ¿Quiénes tienen interés directo entonces en que se resuelva jurídicamente un asunto sometido a la competencia del juzgado al juzgado correspondiente o al órgano auxiliar de la administración, que en este caso del Ministerio Público? Van a ser dos partes son los que sobresalen en esos conceptos. Parte será quien pretenda resolver su situación jurídica, en el cual en algún momento figura como denunciado, como sindicado, como procesado. Y, por otra parte, que esta persona es a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. Y en contraposición, o por otra parte, vamos a encontrar a la víctima o agraviado, quien también tiene un interés directo, porque es quien pretende o quien tiene la acción que ha adherido a la persecución penal y que pretende la obtención de justicia, como la satisfacción de su pretensión, como la restauración del derecho vulnerado en algún momento ha sido cuestionado. Entonces, solo ellos van a ser considerados como partes de forma directa. Ahora, dentro de la actividad procesal vamos a encontrar a otros sujetos que van a estar también, que van a tener algún tipo de participación. Vamos a encontrar a un juez, vamos a encontrar a un consultor técnico, un perito, vamos a encontrar secretario, a la policía, testigos, pero ellos no van a ser partes, ellos no tienen un interés directo sobre la resolución del asunto principal. Ellos pueden coadyuvar con una de las partes, pero no van a ser considerados como partes. Partes de forma directa únicamente la víctima o agraviado y también el sindicado, denunciado o acusado, y esto va a depender, su denominación dependiendo de la etapa procesal en la cual se encuentra, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar estas denominaciones? Pues el mismo código lo establece. Tomar el artículo 70 del Código Procesal establece las formas en las cuales se va a denominar, efectivamente. El imputado, denominación, se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Entonces, denunciado porque cuando se le presenta una denuncia, sindicado cuando se le atribuye un delito, procesado después del auto de procesamiento, acusado después del auto de apertura a juicio y condenado después de la sentencia condenatoria. Van a ser las partes. Estos van a estar de forma directa, pero de forma indirecta puede ser que lleguen a formar o a integrar una de las partes otras personas, las cuales van a ser incorporadas a un proceso penal, o sea, de forma accidental, de forma obligatoria. Por ejemplo, si existe un hecho en el cual una persona conduce un vehículo motor de transporte colectivo y dentro de su actividad causa lesión a otra persona, pues puede ser que se inicie el proceso penal, que también existen formas anormales en las cuales se puede renunciar a la acción. Pero
En ese caso que se realice inicie persecución penal, pues quien tendrá que responder penalmente y civilmente será el autor de este hecho. Ahora, en caso de que el autor esté insolvente para poder cumplir con las obligaciones civiles que le corresponden como consecuencia de las lesiones, tendrá que responder también el propietario del vehículo conductor, si no fuese el propietario el autor del hecho material. Entonces tendrá que ser llamado al proceso y pasará a integrar una parte juntamente con el procesado en este caso y tendrá que responder por las costas o por la indemnización propiamente civil. Pero esa parte solo fue llamada al proceso de forma excepcional por la insolvencia del autor. Entonces, pero de la misma cuenta pasa a integrar una parte. Ahora, ¿qué pasa con este mismo ejemplo? Si existen muchos lesionados, el vehículo de transporte iba pues, cargado, iban 50 o 60 personas y todas resultaron lesionadas. ¿Será que ellas también pasan a formar parte como víctima o agraviada? ¿O será que deben unificar la representación en una sola persona y solo una debe comparecer en nombre de todos? En este caso, debemos estar claros de que puede existir pluralidad de partes, pero partes siempre van a existir dos. Van a existir varias personas que van a integrar su accionar, van a integrar su pretensión a solo una de las partes. En el caso que estamos comentando, si tienen 60 lesionados, pues ellos integrarán una parte que tendrá 60 víctimas. Pero al final de cuentas las partes no van a cambiar, solo van a ser dos. Carlos García indica que todo está bien. Ana Patricia de León, tengo una duda con el conocimiento de oficio, ¿es un acto introductorio para iniciar el proceso penal? Sí, el conocimiento, la denuncia obligatoria, regulado. El conocimiento de oficio es un acto introductorio. ¿Sí? Habría que determinar qué entendemos nosotros por conocimiento de oficio. Porque, por ejemplo, tal y como lo establece el artículo 367, indica delito en audiencia. Si durante el debate se cometiere falta o delito, el tribunal ordenará levantar acta de las indicaciones que correspondan y hará detener al presunto culpable, remitiéndose copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Público, a fin de que proceda de conformidad con la ley. En este caso, en la audiencia se está cometiendo un delito y efectivamente de oficio está conociendo el tribunal, pero no le corresponde al tribunal en ese momento de iniciar directamente la persecución, porque la persecución penal solo le corresponde a un ente encargado de esta misma, que es el Ministerio Público. Por lo tanto, si entra a la esfera de su conocimiento este delito, en este caso muy particular que regula el artículo 367, certifica a lo conducente porque traslada y remite, tal y como lo establece el artículo, la información necesaria para que sea el ente investigador quien inicie las diligencias pertinentes a efecto de presentar el requerimiento o de plantear la persecución penal según corresponda. Entonces, si es en este apartado, tal y como lo establece, sí, un conocimiento de oficio puede iniciar
pero es a través de la certificación de lo conducente. Alba Viviani dice, la cosa se está llevando con la diapositiva de las partes. Sí, ahí estamos en la diapositiva de las partes, no ha avanzado para no tener demasiadas diapositivas. Sí, no hemos avanzado, estamos en las partes, pero no hemos establecido las definiciones. No aparecen las definiciones. Sí, es importante que me hagan saber eso. Estamos en la diapositiva de las partes. Bien, y entonces, ¿por qué es considerado como parte también la víctima? Porque es necesario establecer que existió una reforma al artículo 5 del Código Procesal Penal, en los cuales establece los fines del proceso, indicando que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en las que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Pero incluyó nuevamente acá a una nueva figura, la víctima o el agraviado, porque se le daba mucha relevancia al imputado como sujeto procesal, que es bueno, porque se establecen garantías procesales en beneficio del sindicado. Pero también es importante que se empezara a trabajar en beneficio de la víctima o agraviado, y por eso se incluye a través de la reforma 7/2011. Indica a la víctima o el agraviado o el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe respetar las legítimas pretensiones de ambos. Entonces, si bien es cierto, se le brinda preeminencias al sindicado porque es tortuoso enfrentar un proceso penal, es muy complicado, el sufrimiento es amplio, no solo físico, sino también moral, psicológico y espiritual. Entonces, hay instituciones que velan por la protección de los sindicados, la no vulneración de sus derechos. Uno de ellos es pues, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una institución buena, porque lo que pretende es que el aparato estatal no vulnere derechos otorgados a todas las personas, pero es en cuando existe vulneración de derechos por parte del Estado, no de particulares, parte del Estado. Muy bien, por supuesto que a través de sus legítimos representantes, pero también entonces la víctima o agraviado tiene necesidad de una protección especial. ¿Y quién es la víctima o agraviado? Pues la ley lo establece claramente. ¿Qué debemos de entender por víctima o agraviado? Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 117. Creo que acá vemos dentro de la diapositiva que el decreto 21/2016 pues, crea la ley orgánica del Instituto para la asistencia y atención a la víctima del delito. Y establece el artículo 2, sujetos de aplicación. El Instituto de la Víctima atenderá a las víctimas que describe el artículo 117, Código Procesal Penal, decreto 51/92 del Congreso de la República, con especial interés a las víctimas directas afectadas. Entonces, ¿quién es víctima? Entonces, según este artículo indica que víctimas, se entenderá víctima a la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente.
Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y a personas que convivan con ella al momento de cometerse el delito. Y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro y para prevenir su victimización. Entonces, de esta forma lo tiene regulado el artículo 117. Esto está en concordancia con el artículo 2 del decreto 21-2016. También se considera como víctima agraviado a los representantes de la sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes las dirijan, administren y controlen. A las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos y difusos siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Entonces también se le otorgan ciertos derechos a la víctima o agraviado a través del Código Procesal Penal, cuando no sea, dice, cuando el agraviado aún no sea constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código, tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, recibir asistencia médica, psicosocial, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas y en las provisionales que impliquen clausura o extinción, a ser informado previamente y oportunamente de la decisión fiscal y judicial, a recibir resarcimiento o reparación de los daños recibidos, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización. Y establece también la oportunidad. Y sí, efectivamente, se le da bastante protección y participación a la víctima del agraviado. Incluso se puede establecer que desde los primeros actos el agraviado tiene derecho a estar presente en cualquier diligencia, tal y como lo establece el artículo 82 en el último párrafo. Indica el querellante, realmente acreditado, podrá intervenir a continuación del fiscal en cada una de las intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante de la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Estamos hablando de que la víctima en la declaración que regula el artículo 82 y que denominamos como primera declaración, pues puede estar presente y puede ser escuchada. Entonces, el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, pues brinda asesoría en 3 áreas fundamentales para la atención de la víctima. Primero, en la legal, para poder establecer las líneas de acción que van a permitir realizar un acompañamiento debido en todas las diligencias que integran el proceso. Psicológica, porque evita la revictimización que pueda tener la víctima, tratando de menguar y disminuir los efectos emocionales que pudiesen causar dentro de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo en el cual pues figura como agraviado. Y asesoría en relación al trabajo social para una adecuada reinserción de la víctima al quehacer social, a la vida cotidiana, a la integración, a la vida laboral nuevamente, sin mayores complicaciones o incidencias. Indica este jurista Antonio Bernstein y Piña que existen varios tipos de víctimas, cuáles es necesario poder analizar para poder entender y para poder realizar una mejor orientación y apoyo cuando se requiera. Una consulta indica si si un conductor en la vía pública causara la muerte de un peatón, pero el vehículo no es de él, es prestado, la responsabilidad de la persona fallecida recae sobre el conductor que lleva
en ese momento el automóvil. Sí, efectivamente, la responsabilidad es una responsabilidad de carácter meramente personal, en tu personaje. La responsabilidad civil también es de la persona que es declarado como penalmente responsable. En caso de insolvencia, en este caso sí sería llamado un tercero que tendría que responder civilmente, que sería el dueño del vehículo. Lo contrario, no. Y el dueño del vehículo todavía tiene el derecho de reparar o repetir contra la persona insolvente cuando pues mejore su fortuna. Pero sí, la responsabilidad penal es una responsabilidad de carácter meramente personal. Bien, entonces existe una víctima que se llama precipitadora o completamente culpable. Y el primero de los tipos de víctimas que me va a permitir leer esto es la precipitadora o completamente culpable. Y corresponde a los casos en que una persona es objeto de algún daño en una situación riesgosa que ella misma genera las situaciones en las cuales ella misma se puede dañar, o las circunstancias. En este caso, la víctima tiene una participación muy activa en el delito o perjuicio que luego recae sobre ella. Como número 2 está esta de la víctima parcialmente culpable. Dice Carlos García, no capté quiénes son las víctimas en el proceso penal. ¿Quiénes son las partes, perdón, en el proceso penal? La víctima agraviada y el sindicado. Así de simple. La primera de ellas es la víctima por imprudencia o negligencia. Corresponde a quienes terminan siendo objeto de un daño por no medir las consecuencias de sus actos. Un ejemplo de ellos es quien muere por sobredosis de un psicoactivo o aquel que decide ingerir una sustancia tóxica pensando que le hará bien. O sea, es por imprudencia o ignorancia. El segundo tipo de víctimas parcialmente culpables son las de escasa culpabilidad. En este caso, la persona participa o facilita el daño que se le hace posteriormente. Un ejemplo muy actual es de quien entrega datos de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito a quien les hace una falsa llamada. De este modo, se le facilita al delincuente que cometa un robo. Y sí, efectivamente, ocurre con mucha frecuencia. Hay muchas personas que, aún teniendo experiencia, conocimiento previo en alguna situación similar, se dejan sorprender. El típico ejemplo en el que le llaman porque se ganó un carro Hilux o un Nissan Frontier en una rifa en la que nunca compraron un número o nunca participaron. Pero la condición para poder cobrar el premio es realizar un depósito, realizar una recarga, cualquier otra actividad. Sí, existe este tipo de víctima. El tercer tipo de víctima es el de las víctimas voluntarias. Hace referencia a aquellas personas que de forma deliberada y consciente propician o auspician el daño que se le aplica sobre ellas. El ejemplo más ilustrativo es de alguien que está en fase terminal de una enfermedad y le pide a otro que le ayude a morir. Una víctima voluntaria. La víctima ideal, uno de los tipos de víctima. La llamada víctima ideal o víctima completamente inculpable es aquella que no tiene ninguna participación en los hechos que le causan daño. Por ello se llama ideal, ya que el prototipo de quien sufre un perjuicio sin haber propiciado, ya no ha dado lugar, facilitado o promovido de ninguna manera el mismo. Ejemplo de estas víctimas son quienes salen heridos en un atentado terrorista, simplemente están ahí por azar,
mala suerte, ¿verdad? Pero sufre un grave daño. Otro ejemplo es de alguien que ha sido privado del conocimiento y en esas condiciones es robado o abusado. De la vindicativa se define este tipo de víctimas como aquellas que sufre un daño en razón de la realización arbitraria del propio derecho. Más exactamente, corresponde a los casos en que alguien reacciona con violencia desmesurada frente a un daño. Terroristas abatidos pueden encajar en esta categoría. Si bien tienen derecho a protestar y a luchar por un cambio, llevan ese derecho a un extremo delictivo y pueden terminar siendo objeto de un daño. O sea, ellos mismos provocan el daño. Protagonistas, axiológica. De forma metafórica, cuando se habla de este tipo de víctimas, se hace referencia al siervo sufriente, que es aquel que se somete voluntariamente a sufrir daños y vejámenes en función a sus principios y valores. Esta figura, la figura de Jesucristo, el siervo sufriente, encaja con esta categoría. Como se ven, los diferentes tipos de víctima muestran que muchas veces el daño que se recibe de otros también cuenta con la participación directa o indirecta en ese objeto del mismo. Aunque se trata de conceptos criminológicos y es muy interesante ese punto de reflexión individual con perspectiva en torno a las situaciones personales en las que nos sentimos menoscabados o dañados. ¿Qué es el daño entonces? Puede definirse el daño como la disminución o perjuicio que experimentan los intereses patrimoniales, beneficios o beneficios jurídicos de una persona. Una categorización general de los daños hace que los clasifiquen daños materiales y daños inmateriales, también denominados morales. Dentro de los daños materiales constituye la disminución o el perjuicio que experimenta una persona en su patrimonio. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues hace un pronunciamiento en cuanto al daño material, supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tenga un nexo causal de los hechos del caso subjudice. Bien, existen pérdidas de ingresos, que es el lucro cesante, y daño emergente, que es aquel que sufre como resultado de realizar una prestación o inversión colateral. El daño inmaterial consiste en la lesión a los sentimientos, al honor o la imagen. Y nuevamente la Corte se pronuncia en relación indicando el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas y a los allegados, el menoscabo del valor muy significativo de las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia, siendo posible asignar un daño inmaterial un precio equivalente monetario. Solo puede, para los fines de reparación integral, a la víctima ser objeto de compensación. O sea, al momento de solicitar una reparación, un resarcimiento, no se considera entonces más que una compensación, no es una indemnización la que se solicita, sino la forma técnica en la cual tendríamos que solicitarnos es a través de una compensación. Tipo de reparaciones: restitutio interum, plena restitución, pero en algunos casos no puede realizarse una restitución plena. Entonces puede ser una indemnización también cuando no se puede restituir. En este caso sería una compensación. En lugar de realizar una reparación consistente en el pago de una suma de dinero con base a una estimación económica del daño que se sufre, las medidas de satisfacción y garantía de no reparación se refiere a las compensaciones no patrimoniales o económicas. Las partes en el proceso penal, tal y como lo indicamos entonces en su momento, con el sindicado y el agraviado y el Ministerio Público, pues va a velar por los derechos que le asisten al agraviado. Consultores técnicos, otra figura que va a aparecer dentro de todo el diligenciamiento del proceso penal, que son los particulares si por las particularidades del caso indican. Alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor
de la ciencia, arte o técnica, lo propondrá el Ministerio Público. Los consultores técnicos son expertos en una formación académica, en un área o materia determinada, los cuales asisten en la diligencia, no solo en audiencias, sino también en las diligencias que se pueden realizar en cualquier dependencia, o ayuda en la función tanto de la defensa como también de las otras partes que puedan ir a intervenir. Señores estudiantes, por su fina y amable atención, muchas gracias. Espero por saludarlos la próxima semana en otra sesión que nos corresponde a este curso y espero verlos hasta pronto. Feliz tarde.